Volvemos a la clase número 4. Estamos en la segunda sección de clase 4 y es posible que también haya más secciones después de esta. Y estamos tocando las características específicas de un líder en la iglesia. Y ya hemos tocado la característica general, que es que la persona tiene que ser irreprensible, no perfecta, pero no con defectos mayores en ningún área de su vida. Y ahora vamos a empezar a especificar. Y como ya les dije, vamos a categorizar estas características en 4 áreas. Número 1, vamos a estar hablando de la buena mayordomía de nosotros mismos. Muy bien. Número 1, la mayordomía de sí mismo. O mejor dicho, cuando Pablo habla de esto, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, hablando del fruto del Espíritu Santo, esta área de fruto del carácter de Cristo se llama autodominio. Autodominio. Hay un dicho en el mundo del adiestramiento de líderes de los negocios, y yo he leído este libro, buenísimo, que dice: si usted quiere gestionar o administrar a alguien, administrese a sí mismo. Entonces, si quiere controlar a alguien, contrólese a sí mismo primero. Si quiere ser manager, hay que empezar siendo manager de uno mismo. Ok, entonces, si no, mejor ni tratar, ¿verdad? Si has fallado a manejarte bien a ti mismo, entonces, por favor, ni trate de manejar a otra persona. Y muy buen dicho, me gusta. Entonces, vamos a estar hablando aquí de la mayordomía de sí mismo. Y en el mismo capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo, cuyo propósito es cómo comportarse en la iglesia, él dice, así que, versículo 2, que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Muy bien, en otra versión tocamos en el versículo 2 los conceptos. Ahí está sobrio, prudente, hablando de decoro, moderado, sensato, respetable, es otra traducción. Sobrio, prudente, decoro. Estos 3 términos están relacionados así que conviene tratarlos juntos. Sobrio. Sobrio significa literalmente que no es un alcohólico, pero también apunta más ampliamente el hecho de que tiene dominio propio, no solo del alcohol, pero también de otros potenciales vicios. Seriedad de pensamiento y la mente clara. No indica necesariamente que no consuma bebidas alcohólicas, sino que las sabe usar con moderación. La palabra moderación es una palabra frecuentemente usada por el apóstol Pablo. No es una persona sin sentido del humor, sino un hombre que puede ponerse serio cuando la situación lo exige. Es objetivo. Es una persona en quien la gente puede confiar. En otras palabras, esta persona sabe controlarse. Es decir, no es compulsivo, no es obsesivo, no es, en otras palabras modernas, no es adicto. Él también sabe controlar sus facultades mentales. Muy importante, porque
Cuando estamos hablando, especialmente en situaciones difíciles, tenemos que pensar claramente. Pablo también le pide oración, ¿verdad? Recuerdas que en Colosenses 4 él pide oración para que pueda pensar claramente, pueda expresar el Evangelio con claridad. Entonces, la vida de pensar claramente es una virtud de la cual hablaba mucho Jesucristo. Y Pablo también dice que hay que mantenerse alerta, no dormido, para poder orar y pensar bien y liderar varias cosas. Entonces hay que proteger las facultades, en otras palabras. El alcohol, bueno, ustedes saben que el alcohol, si no se usa en moderación, puede destruir la habilidad de pensar con claridad, eso es obvio. Y eso es también muy práctico, porque si una persona quiere consejo o quiere que usted le explique el Evangelio, entonces la mente ha tenido 3 copas, entonces prácticamente imposible para poder hacerlo con efectividad. Entonces, moderación es la clave acá, pero aquí tenemos prudente, se refiere también al dominio propio, que está en su sano juicio, no hace locuras, ni toma riesgos innecesarios, sabe tener cuidado. La misma palabra se usa en Marcos capítulo 5, versículo 15, para el endemoniado después de que había sido sanado. Estaba en su juicio cabal, sano juicio. Entonces, la persona está en control de sus facultades, en otras palabras. Y aquí menciona el sentido del humor, y no hay nada malo en usar sentido de humor. A veces cuando pensamos en una persona madura, estamos hablando de una persona que siempre es seria. No. Una persona que sabe expresarse livianamente en el momento apropiado, eso es buenísimo. Aquí hay un comentario abajo, en el medio de la página, que empieza con humor. Cuando criticaron a Charles Spurgeon, un pastor que vivió hace 200 años, lo criticaron por decir algo gracioso en un sermón. Spurgeon, guiñando un ojo, dijo: si solo supieran cuánto no los cuento, vosotros me elogiarían. Tiempo después, porque siempre bromeaba y decía chistes en sus sermones, y tiempo después, al escribir sobre este tema, dijo: en este sermón hay cosas que pueden producir sonrisas, pero ¿qué de ellas? El predicador no está totalmente seguro que una sonrisa sea un pecado, y de cualquier forma piensa que hacer reír un rato es menos pecado que la media hora de sueño profundo. Así es, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos hablando de una persona sobria, prudente, decoroso. Esta palabra también es muy importante porque habla de una persona que tiene su vida en orden. Decoroso señala que es respetable, de buena conducta, ordenado, digno de respeto. A veces se refiere a la vestimenta, que es discreta, modesta, decente. La palabra viene del verbo cosmeo, pronunciado cosmeo, que significa ordenar, decorar, adornar. De este término viene la palabra cosmos, que significa mundo o universo, llamado cosmos por el orden que tiene. Cosmos implica orden, belleza, algo atractivo. Entonces la persona líder, de alguna forma, no tiene que ser una persona hermosa físicamente hablando, pero debe de ser una persona atractiva en su forma, porque si va a influir en las vidas de otras personas, tiene que ser un poco o mucho atractiva. El concepto que estas 3 palabras tienen en común es que el líder tiene buen juicio, demuestra sabiduría, debe ser un hombre serio en el buen sentido de la palabra, pero no severo. Ya hemos tocado esa potencialidad. No severo, pero tampoco liviano o superficial. Tiene dominio propio. Se puede confiar en él.
y la gente lo respeta. Muy bien. Y le debemos mucho a Richard Ramsey por haber escrito estos párrafos. Bueno, la B también es un concepto no dado al vino. 1 Timoteo 3:3 y también Tito 1:7. Timoteo 3:3 dice, no debe ser borracho ni pendenciero. Entonces, esta palabra habla específicamente de no ser adicto, mientras la palabra anterior, sobrio, indica algo más amplio. Esta palabra indica específicamente que no es adicto a bebidas alcohólicas. Aún así, podremos hacer aplicación a cualquier tipo de vicio como las drogas o el consumo excesivo de comida. Hay un libro escrito por Tim Keller que se llama Dioses artificiales o dioses inventados. Y en ese libro, bueno, él cita un montón de autores que hablan de que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Entonces, nosotros pensamos normalmente que un ídolo es algo físico, una estatua, y nosotros nos arrodillamos. No, es que un ídolo, el apóstol Pablo define la idolatría como concentrar, enfocar, alabar, concentrarse en alguna parte de la creación, no importa lo que sea. Entonces, darle más atención a lo creado de lo que damos al creador. Puede ser un auto, puede ser dinero, puede ser trabajo, puede ser posición, puede ser ambición, puede ser reputación. Puede ser una cosa emocional o espiritual, como aplauso o aprobación de la gente. Puede ser un montón de cosas. Y cada uno de nosotros tenemos un montón de ídolos. Cada uno de nosotros tenemos varias cosas en la vida que llegan a ser más importantes de lo que Dios es en nuestra vida. Bueno. Y no requiere mucha reflexión para poder identificar. El ídolo suyo es lo que está pensando en este momento. Ese es. Y yo sé cuál es el mío. Okay. Entonces, pero aquí entendemos que la persona que está madurando en la fe sabe ignorar o matar a los ídolos. Sabe reenfocarse. Sabe enfocar, como el apóstol Juan dice, volver al primer amor, volver a Cristo y darle a Cristo un ejemplo. Antier estuve hablando con el hombre servidor de Cristo que me ayuda en perfeccionar estas guías en español. Él siempre evangelizaba a los pasajeros. Y llegando a un club de gays, le dijo al muchacho, lo que le ofrece Jesucristo es mucho mejor de lo que les ofrecen aquí en este club. El muchacho le dijo que yo sé. Entonces estaba de acuerdo con el chofer, con el cristiano que estaba evangelizándolo. Mi punto es este. Hay un autor que dice que cuando buscamos placer, comodidad, paz, tranquilidad, escape en cualquier de esas áreas, esa cosa es nuestro Dios. No es más, es Jesucristo. Y es la verdad. Cuando nos desviamos de camino en busca de lo que sea, estamos en busca de lo que me llena, me da paz, me da tranquilidad, me da satisfacción, me da refugio. Estamos buscando a Jesucristo, en otras palabras. Entonces, ¿a dónde nosotros vamos en busca de paz, refugio, satisfacción y placer? Más frecuente, ese es nuestro ídolo, es nuestro Dios. Entonces, no hay nada de malo en gozarnos de
de los regalos de la creación, de los placeres sanos. No estoy diciendo eso. Estoy hablando de la búsqueda de lo más importante y lo más satisfactorio, y donde nosotros vamos en busca de eso, es nuestro Dios verdadero. Entonces, aquí está diciendo el apóstol Pablo, y lo dice aquí en otros textos, que la codicia y la idolatría son la misma cosa. ¿Ok? Sí, la codicia, entonces, el objeto de mis deseos es mi Dios. En otra palabra, es mi ídolo. Entonces, codicia es idolatría, porque estoy buscando algo que no sea Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo, describiendo estas características, es decir, la persona madura ha aprendido a ejercer una personalidad sobria, llegar a ser una persona no perfecta, pero una persona que está aprendiendo a poner en práctica lo que se llama autodominio y a enfocarse principalmente en el único Dios verdadero, el cual es Jesucristo. Aquí estos textos dicen lo mismo. Timoteo, consérvate puro. Timoteo, que seas un ejemplo de pureza. Proverbios, no abrigues en tu corazón deseos por su belleza, hablando de la tentadora, ni te dejes cautivar por sus ojos. Job dijo que había hecho un pacto con sus ojos a no codiciar a ninguna joven. Timoteo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio. La habilidad de controlarse, de controlar las facultades mentales, de controlar las emociones, de no ser obsesivo en las relaciones y, por supuesto, de controlar el libre albedrío para que todo se enfoque en devoción al Dios verdadero, el cual es Jesucristo. Qué concepto, ¿no? Wow. Ok. La próxima característica es no pendenciero. También el mismo capítulo 3, versículo 3. Esta palabra viene del verbo que significa pegar. Entonces Pablo está diciendo que los líderes de la iglesia no deben usar sus puños para resolver problemas. Y lamentablemente he visto esto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Significa que el líder no debe ser peleador, de mal genio, violento, iracundo. Quizás la palabra que se usa hoy en día es la palabra bully o matón, una persona que siempre resuelve problemas por tratar de intimidar a otros con la fuerza de su personalidad. Entonces Pablo dice, no, eso no es el estilo, no, eso no es la característica de la persona madura, de la persona que nosotros deseamos que sean líderes en la iglesia. No pendenciero. Santiago dice, mis queridos hermanos, tened presente esto, todos debéis estar listos para escuchar y ser lentos para hablar, lentos para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces hay que controlar esta emoción. La emoción en sí no es pecadora, porque existe lo que se llama enojo santo. ¿Sí? ¿Es posible enojarse sin pecar? Claro que sí. Cristo mismo se enojaba en por lo menos 2 ocasiones. Y aquí tengo los ejemplos. Marcos 3:5. Cristo se enojó y se entristeció por la dureza de corazón. ¿Por qué? Porque los fariseos no querían que él sanara a un paralítico en el día sábado. Legalista. Y Cristo se enojó y lo sanó. Enojadamente. Y entonces, en este caso, el enojo justo defendía a otra persona, víctima. Muy apropiado, pero con cuidado.
con mucho cuidado. Otra ocasión en que Jesús se enojó fue cuando, exacto, cuando él limpió el templo, porque eran ladrones o hombres de negocios. Y Cristo se enojó por varias razones. Porque los vendedores estaban ocupando las cortes afueras. Y las cortes afueras estaban ¿para quiénes? Para los gentiles. Wow, entonces los judíos querían que vinieran los gentiles para orar. Definitivamente, entonces tenían un lugar especial para los no judíos porque estaban invitando a todo el mundo a reconocer que Jehová es el Dios verdadero. Y Cristo entró en el templo y no había lugar para las naciones afuera. Wow. Entonces Cristo enojado se sentó y fabricó un latigazo. Entonces controlándose, me imagino. ¿Verdad? Y luego se paró y los corrió. Tumbando las mesas. Pero fue muy bien pensado, muy premeditado y muy controlado. Hay otro factor. Efesios 4:26. Si os enojáis, no pequéis, no dejéis que el sol se ponga estando aún enojados. Oh, entonces hay un límite. Hay un límite de tiempo, hay un plazo apropiado. Entonces lo que pasa es si nosotros no resolvemos el problema y nosotros, bueno, dormimos, ¿qué pasa? El rencor crece. Y entonces Cristo nos invita. Yo no creo que sea necesario interpretar esto literalmente porque no me gusta que las personas me llamen a las 12:30 de la mañana, me enojo más, ¿no? No. Y no, es que, pero yo creo que el principio es que hay que resolver el problema lo más pronto posible, por favor. Y yo puse aquí quizás cuatro puntitos. El enojo tiene que ser muy bien intencionado, tiene que ser por un buen principio, defender a alguien o establecer un principio importante. Tiene que ser, número 2, controlado, no explosivo, fuera de control, controlado. 3, corto plazo, porque dice, me gusta lo que dice Santiago. Santiago dice, pues la ira humana no produce vida justa que Dios quiere. Entonces, el hombre o la mujer no debe de ser caracterizado como persona enojada. No, eso no es lo que estamos buscando. Entonces, tenemos que buscar ayuda con nuestro enojo. Y número 4, hay que resolver el problema lo antes posible. Y esta clase no es para lidiar las relaciones personales, pero ya tenemos una clase de esas. Y muy importante que aprendamos a reconciliarnos con los que tengamos problemas, porque estos problemas siempre surgen porque todos somos pecadores. Muy bien, amable, apacible, la D. Y vamos bien, vamos a terminar quizás con este punto. Amable, apacible. También 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Amable, apacible. La palabra traducida amable significa literalmente sin pelea. Apacible apunta al hecho de que ama la paz. Los dos indican lo opuesto de pendenciero. Entonces no solo se expresan negativamente, pero aquí también Pablo presenta la característica positiva. Apacible, amable, sin pelea. El líder debería ser amistoso, benigno, tranquilo, pacífico. El tono y la disposición del líder debería comunicar amor, paciencia y mansedumbre. Ustedes que han estado en la iglesia que pastoreaba, entienden que siempre enseñaba sobre estos temas.
Jesucristo, citando un profeta del Antiguo Testamento, se dice de él, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. ¿Qué significa este texto? Que Cristo no trataba con fuerza, ni con enojo, ni con condenación a los frágiles y débiles, a los de corazón quebrado. Mi papá me dijo una vez, era pastor también, y era joven pastor, un poco más joven de lo que soy ahora, pero era joven pastor y siempre compartimos notas y siempre los jóvenes quieren empujar, quieren retar, desafiar. Los jóvenes siempre tienen grandes planes, van a cambiar el mundo y van a preparar a la gente para ser buenos soldados y vamos al ataque. Entonces mi papá me dijo, hijo, nunca te olvides que el pueblo de Dios, todos tienen corazón quebrado. Entonces hay que tratarlos con ternura, compasión, con mansedumbre. Siempre es el estilo del pastor. Y Jesús así trataba a su pueblo. Y este famoso texto que siempre hemos tocado, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales debéis restaurarlo con una actitud humilde, pero también la palabra ahí también es con mansedumbre. Pero que cada cual tenga cuidado, porque también puede ser tentado. Estuvimos hablando en el break. Siempre surgen problemas y siempre existe la necesidad a veces de hablar con amor con alguien. Se llama enfrentar o amonestar. Pero aquí dice Pablo, hay que hacerlo con la idea de restaurar y no castigar. Hay que hacerlo con amor y con madurez y con actitud de humildad y con mansedumbre. Y hay un texto que dice que siempre la respuesta de mansedumbre siempre voltea la ira. Y bueno, es difícil a veces poner en práctica ese proverbio, pero es la verdad. Porque normalmente la gente deja de pelear si tú no peleas. Requieren dos, ¿verdad? Estas lecciones, bueno, hay que depender mucho del Espíritu Santo para poder, y orar mucho antes para poder poner en práctica estas enseñanzas. También en la iglesia, Timoteo principalmente estaba puesto en Éfeso para controlar, si fuera posible, para no permitir que los profetas falsas contaminaran la iglesia. Entonces Pablo dijo que, Timoteo, por favor, tú tienes que parar a los herejes que están a punto de destruir la iglesia. Aquí dice, un siervo, Pablo también a Timoteo, su discípulo, le dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Interesante, ¿no? En este caso, Timoteo tiene que enfrentar ¿a quiénes? A los herejes en la iglesia, los que están enseñando falsas doctrinas. Y Pablo dice, Timoteo, debe ser amable, no propenso a irritarse, ni con ellos. Así humildemente debe corregir. Hay que corregirlos, pero amablemente y con paciencia, con amor, con respeto, no irritándose. Fácil decir, ¿verdad? Yo recuerdo una vez que casi entonces no estuve presente, pero salimos de vacaciones en la iglesia que pastoreamos en otra ciudad. Y la persona que yo había invitado a predicar durante mi ausencia era hereje, no sabía, error fue mío. Y
Y en el mismo momento que regresamos de vacaciones y entramos en la casa, no entramos en la casa, entramos en el pasillo enfrente de la casa, y mi vecino que había entrenado a ser anciano gobernante, se acercó. No había bajado del auto. Pastor, te equivocaste. Hiciste un gran error. Y él me dijo que cuando ese pastor predicó un sermón ante el concepto bíblico de la Trinidad, tratando de destruir el concepto bíblico, y este anciano gobernante se puso de pie en frente de todos y con respeto, con amor, con mansedumbre, pero también con conocimiento, porque lo habíamos entrenado, él refutó al hereje y salió. Y yo creo que no doy a David Morán como ejemplo de eso, yo doy a este hombre, el anciano gobernante, no pastor, pero un hombre bien entrenado, bien estudioso, bien preparado, porque habíamos también tratado ese tema en otras ocasiones en su casa, porque esa gente es un poco agresiva y anda a la casa para convencerles a los cristianos que en verdad la Biblia no enseña la Trinidad. Muy bien. Resumen. La cualificación de un líder en la iglesia principalmente consiste en un buen carácter. Entonces, su requisito, su cualificación, su autoridad, su habilidad para ser líder, principalmente se basa en ¿dónde? ¿En su habilidad de predicar bonito? No. ¿En su carisma? No. ¿En su personalidad? No. ¿En su riqueza? No. Porque a veces elegimos a los buenos hombres de negocios. Me han dicho, David, debes de elegir a este millonario porque él sí sabe gobernar dinero, entonces va a ser buen. No, es que el carácter, todas esas cosas, principalmente la habilidad de poder controlarse a uno mismo, ese carácter principal, es la característica principal de un líder que Dios llama a gobernar la iglesia. Consiste en un buen carácter. Y un buen carácter empieza con dominio propio o la habilidad de la persona para controlarse a sí mismo. Un líder vive por el Espíritu y así aprende a enfocar sus deseos en Cristo y dar el fruto del Espíritu Santo, que es el mismo carácter de Jesucristo, el fruto del Espíritu Santo, antes de tratar de ayudar a otros a controlarse. Se controla y se administra a sí mismo, exhibe el fruto de dominio propio en sus facultades mentales, en sus emociones, en su libre albedrío, en su bolsa, con su dinero, con su familia y también en relación con gente no creyente. Esa gente, dice Pablo, tiene que respetarlo también. No porque creen lo que cree, pero lo respetan porque vive congruente a lo que predica, a lo que cree. ¿Ok? Muy bien, oremos. Padre, gracias. Gracias por tratarnos con paciencia y con mansedumbre. Gracias, Padre, porque siempre nos tienes misericordia y que siempre tú no rompes la caña quebrada, ni apagarás la mecha que apenas arde. Gracias por aceptarnos, gracias por tu gracia, gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por siempre estar limpiándonos y gracias por permitir que tengamos, aun siendo pecadores, una conciencia limpia, porque tú nos has limpiado, tú nos has lavado por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Permite, por favor, que esta gracia nos anime, que nos empuje a amarte más. No más, pero exclusivamente. Ayúdanos a volver a nuestro primer amor, aún a Jesucristo mismo. En su nombre te lo pedimos todo esto.